amigos, continuamos con nuestro curso básico de quechua. En este video vamos a aprender el uso correcto del sufijo cha. Además, veremos algunos ejemplos prácticos de cómo utilizar este sufijo en quechua. Si te gusta el contenido de mis videos, por favor apóyame con un like, suscríbete a mi canal y activa la campana para que no te pierdas de ninguno de los nuevos videos que iré subiendo. Ahora sí, ¿están listos? ¡Empecemos! El sufijo cha. En el idioma quechua, para expresar el diminutivo, utilizamos el sufijo cha después de la raíz del sustantivo. Este sufijo equivale a los diminutivos ito, ita del idioma español. Por ejemplo, la palabra huasi significa casa. Pero si yo quisiera decir casita, bastaría con añadir el sufijo diminutivo cha. Entonces sería huasicha, es decir, casita. Veamos ahora la palabra misi, que significa gato. Si yo quisiera expresar el diminutivo de esta palabra, bastaría con agregar el sufijo cha. Entonces sería misicha, que quiere decir gatito. Este sufijo diminutivo también puede tomar una carga emotiva, dependiendo del contexto de la oración. Es decir, si quisiera referirme a alguien o a algo con cariño o afecto, también podría utilizar el sufijo cha. Por ejemplo, Juanacha, que quiere decir Juanita. Manuelcha, que quiere decir Manuelito. Guaguacha, que quiere decir bebito. Pongamos en práctica lo que hemos aprendido en videos anteriores y utilicemos los sufijos de pertenencia y el sufijo diminutivo cha junto a la palabra guagua, que significa bebé. Si aún no has visto el video donde hablo de los sufijos posesivos o sufijos de pertenencia, te dejo un enlace que aparecerá en la parte superior de este video. Míralo y luego puedes volver y seguir viendo este video. Continuemos. Guaguachay, que quiere decir mi bebito. Guaguachayki, que quiere decir tu bebito. Guaguachan, que quiere decir su bebito, de él o ella. Guaguachanchi, que quiere decir nuestro bebito, inclusivo. Guaguachaiku, que quiere decir nuestro bebito, pero no tuyo. Guaguachaikichi, que quiere decir su bebito, de ustedes. Guaguachanku, que quiere decir su bebito, de ellos. Fácil, ¿verdad? Es importante que recuerden que el sufijo cha siempre va junto a la raíz del sustantivo y después va el sufijo de pertenencia. Veamos otro ejemplo utilizando la palabra misi, que significa gato, junto al sufijo cha y los sufijos de pertenencia. Misichay, que quiere decir mi gatito. Misichayki, que quiere decir tu gatito. Misichan, que quiere decir su gatito, de él o ella. Misichanchi, que quiere decir nuestro gatito, inclusivo. Misichaiku, que quiere decir nuestro gatito, pero no tuyo. Misichaikichi, que quiere decir su gatito, de ustedes. Misichanku, que quiere decir su gatito, de ellos. Como pueden darse cuenta, para aprender quechua es importante prestar mucha atención a todos los sufijos, más aún si se trata de sufijos que son usados con mucha frecuencia, como es el caso del sufijo diminutivo cha. Tan solo recuerden que este sufijo diminutivo siempre va después de la raíz del sustantivo. Hemos llegado al final de este video. Ahora ya conocemos el uso del sufijo cha y cómo este expresa el diminutivo en el idioma quechua. No olvides repasar cada una de las lecciones que tenemos para ti en este curso básico de quechua. Los enlaces de cada lección las encontrarás en la descripción de este video. Espero este video te haya gustado. Si es así, déjame un like, suscríbete a mi canal y activa la campana para que no te pierdas de los nuevos videos que iré subiendo. ¡Hasta la próxima!